Saludos a todos, bienvenidos a la próxima clase de física del Preusum. Bueno, hoy día vamos a continuar con lo que ya estamos viendo, ondas y sus clasificaciones, y vamos a ver la unidad de fenómenos ondulatorios, la clase de hoy. Vamos a partir respondiendo unas preguntas que me habían hecho con relación a una de las fórmulas que vimos la semana pasada. Y otra, cómo reemplazar, o más que reemplazar, cómo despejar en una fórmula. Si mi fórmula necesito sacar la frecuencia, por ejemplo, y la frecuencia no está despejada, entonces yo tengo que despejar ese componente de la fórmula para yo poder sacarlo. Entonces vamos a ver inmediatamente eso. Y luego empezamos con el PowerPoint. Entonces, primero que todo, voy a anotar aquí todas las fórmulas más importantes de ondas, ya las cuales sí o sí se las tienen que saber, ya. Y a medida que vaya pasando la clase, yo le voy a preguntar a cualquiera de los participantes que están asistentes cuál es la fórmula de velocidad de propagación. Entonces ahí ustedes me tienen que decir longitud de onda por frecuencia o longitud de onda partido en periodo. Y yo les voy a decir muy bien, perfecto. Ya, así que ahí atentos para que puedan aprendérsela, las fórmulas. Entonces, la primera fórmula es para sacar la frecuencia. Uy, perdón mi letra ya. Entonces, para sacar la frecuencia, nosotros tenemos esta fórmula. En donde F es la frecuencia, N es el número de ondas y T es el tiempo total de esas ondas. ¿Ya? Uno le pone tiempo total solamente, ¿ya? Tiempo total de esas ondas. Si son 5 números de ondas en 5 segundos, entonces tiene que ser 5 números de ondas, ¿cierto? Por la frecuencia, debería ser 5 números de ondas partido en 5 segundos, por ejemplo. Entonces ahí sería 1, ¿ya? Eh, Luego tenemos la velocidad de propagación, ¿ya? De propagación. Esta fórmula es la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda partido en periodo. O también puede ser velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Bien, entonces tenemos que este componente de aquí es longitud de onda. Esto es frecuencia y esto es periodo. Luego tenemos también la fórmula de periodo. Periodo es T mayúscula ya. No sé por qué le pusieron T mayúscula, pero bueno. Frecuencia es F, velocidad de propagación una V minúscula y periodo una T mayúscula. La fórmula de periodo sería periodo es igual en tiempo total partido en número de ondas. ¿Ya? Si ustedes se fijan, frecuencia y periodo son las mismas fórmulas pero al revés. Frecuencia es número de ondas partido en tiempo y periodo es tiempo total partido en número de ondas. Entonces nosotros podríamos decir, aquí hacemos relación de frecuencia y periodo, que frecuencia voy a explicarlo así, frecuencia por periodo es igual a 1, ¿ya? ¿Por qué voy a explicarlo así? Porque nosotros tenemos que frecuencia que es número de onda partida en tiempo, ¿cierto? Esa es la fórmula. Y periodo que es tiempo total partido número de ondas. Entonces, si ustedes observan acá,
nosotros tenemos esta multiplicación de fracciones. Como en el denominador está la n y en el numerador está la n, podemos simplificarlo. Y como abajo está la t y arriba está la t, también podemos simplificarlo. Entonces se simplifica todo y finalmente nos queda 1. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, ahí nosotros tenemos que frecuencia por periodo es igual a 1. O también que frecuencia es igual a 1 partido en periodo. O también que periodo es igual a 1 partido en frecuencia. Ya se explica por qué, ¿verdad? Si tenemos esta fórmula, nosotros podemos despejarla. ¿Cómo? Así. Si frecuencia por tiempo es igual a 1, entonces nosotros podemos pasar, si esto está multiplicando, podemos pasarlo dividiendo. Entonces queda que frecuencia es igual a 1 partido en periodo, ¿cierto? Y ahí nos queda la primera fórmula. Eso es para despejar frecuencia. Si ustedes se fijan, nosotros siempre despejamos el que queremos sacar. En este caso quedó despejado frecuencia, ¿cierto? Tenemos una fórmula para sacar frecuencia. Entonces a eso se le llama despejar la frecuencia. Ahora, si nosotros quisiéramos sacar el periodo, entonces nosotros teníamos que hacer todo lo contrario. Tenemos que pasar frecuencia, que si está multiplicando pasaría dividiendo, por lo cual nos quedaría periodo solito es igual a 1 partido en frecuencia. Y así nosotros sacamos la segunda fórmula. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Y eso sería básicamente lo que también se hace acá. Si ustedes se fijan, aquí periodo está multiplicándose. O sea, perdón, está dividiéndose. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar, por ejemplo, longitud de onda, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pasarla multiplicando. Y eso nos daría que longitud de onda es igual a velocidad por el periodo. Profe, una consulta. Arriba dice tiempo total de. Tiempo total de esas ondas. El tiempo total de esas ondas. Si son, por ejemplo, aquí, si son 5 ondas, entonces yo tengo que saber cuál es el tiempo total de esas 5 ondas, ¿ya? ¿Por qué pongo de esas ondas? Porque no es solo de una, ¿ya? O de unas cuantas, sino que de todas las ondas que yo pongo en esta fórmula, ¿ya? Entonces, si en el enunciado me dice, por ejemplo, que tengo 10 ondas en 5 segundos, entonces aquí tendría que poner que tenemos 10 ondas en 5 segundos, ¿verdad? Y si nosotros lo ponemos en la fórmula, sería que 10 partido en 5 es igual a 2. Entonces la frecuencia de esas ondas sería 2 Hz, ¿verdad? Para recordar, la frecuencia se mide en Hz, el tiempo se mide en segundos, número de ondas no se mide en nada, velocidad se mide en metros partido en segundo, longitud de onda se mide, aquí lo voy a poner, se mide en metros, frecuencia ya lo dijimos, se mide en Hz, periodo se mide en segundos porque es un tipo de tiempo, ¿ya? Periodo como definición es el tiempo de una onda. ¿Ven? Por eso aquí puse de esas ondas. Porque el periodo es el tiempo de una onda. Pero el tiempo total es el tiempo total de todas las ondas que tengo para sacar la frecuencia. No es solo de una. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Quién me hizo la pregunta? Que no alcanzó a ver el nombre. Yo lo había hecho, ¿sí entendí? Ah, ya. Perfecto. Súper, Claudia. Muy bien. Bueno, y eso serían las fórmulas. Esas serían Yo, simplemente. profe, ¿Sí? y por ejemplo, si me dan solo la frecuencia y el tiempo total, ¿cómo sacaría los números de ondas? ¿Cómo sacarías qué? El número de ondas. Ah, ya. Mira, tenemos aquí esta fórmula. Entonces, la vamos a pasar por acá, ¿ya? Pero antes de eso, estas serían las fórmulas que tenemos para ondas, ¿ya?
haciendo el resumen, aquí, voy a hacer el resumen aquí chiquitito, sería, porque esto igual está un poquito explicado, está un poco largo, pero aquí haciendo el resumen chiquitito, esta sería la de frecuencia, esta sería la de periodo, esta sería la relación de frecuencia con periodo, que de aquí se puede sacar la frecuencia si es que tenemos el periodo, o se puede sacar el periodo si es que tenemos la frecuencia, y por último, la frecuencia velocidad, que puede ser tanto lambda o longitud de onda partido en periodo, como aquí lo voy a hacer abajo, como longitud de onda por frecuencia. Ya pueden ser las dos. ¿Ya? De esta nosotros sacamos que longitud de onda es igual a velocidad por periodo, y también podemos sacar que periodo es igual a longitud de onda partido en velocidad. ¿Ya? Y de esta podemos sacar que longitud de onda es igual a velocidad partido en frecuencia, o que longitud de onda es igual a, perdón, o que frecuencia es igual a velocidad partido en longitud de onda. Ese sería el resumen, ¿ya? Lo más importante serían 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Porque estas dos son las mismas. Ustedes pueden sacarla sabiendo esta relación. Si ustedes saben esta relación, entonces pueden sacar de una la otra, ¿ya? ¿Cómo? Bueno, ahora se los voy a decir, ¿ya? Pero ese sería el resumen de fórmulas, ¿ya? Para que lo anoten, ¿ya? Ese sería el resumen. Le pueden sacar una foto, un pantallazo, ahí lo anotan, ¿ya? Entonces, y ahora por último, para nosotros despejar, nosotros podemos tener, por ejemplo, la fórmula que había dicho Toño, ¿verdad? Si no me equivoco, que era Así es. frecuencia es igual a número de ondas partido en el tiempo total. Ya, algo que quiero que quede claro es que la T minúscula significa tiempo total, como lo habíamos dicho, y la T mayúscula significa periodo. Ambas son T, una es minúscula y una es mayúscula, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Ya, volvamos. Entonces, frecuencia es igual a número de ondas partido en tiempo total, ¿verdad? Si nosotros queremos despejar número de ondas, entonces, para nosotros despejar tenemos que tomarlo o asimilarlo con dejar solito. ¿Ya? Quiere estar solitariamente en la fórmula. ¿Ya? Profe, ¿Sí? según yo, entonces sería n es igual a f por t. Sí, exactamente. Pero ahora esas letras pongámosle nombre. Número de ondas es igual a frecuencia por tiempo total. ¿Ya? Lo mismo que dijiste, solamente que así se ve más bonito, ¿cierto? Se escucha mejor. En vez de FT, se escucha mejor frecuencia, tiempo. Mm, ¿Ya? Entonces, para nosotros despejar tenemos que dejar solito algo. ¿Ya? Dejar solito. Entonces, si nosotros queremos despejar número de ondas, entonces nosotros tenemos que dejarlo solito. Si nosotros vemos esta fórmula, aquí está dividiendo, el tiempo está dividiendo a la número de ondas. Entonces no está solita en la fórmula. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tirar todo para el otro lado, ¿ya? Entonces, como tiempo está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando. Recuerden que siempre se pasa de la forma inversa. Si algo está multiplicando, pasa dividiendo. Si algo está dividiendo, como en este caso, pasa multiplicando. Si algo está sumando, pasa restando. Y si algo está restando, pasa sumando, ¿ya? Eso se le llama, en matemática, creo, el inverso aditivo o el inverso multiplicativo, algo así, ¿ya? Pero aquí le vamos a decir que pasa multiplicando solamente, ¿ya?
Entonces, en este caso, aquí la t como está dividiendo el tiempo total, entonces nosotros lo pasamos multiplicando. Así que resulta esto como que n, ¿cierto? Que está aquí solita, es igual a frecuencia por tiempo. Y así es como quedaría despejada esta fórmula. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si es que queremos despejar la t? Entonces nosotros tendríamos que tomar la t, perdón, tenemos que dejar solita la t, ¿cierto? Despejar significa dejar solita. Entonces tendríamos que tirar la t, dejarla solita. Ahora, cuando está dividiendo, en este caso, que la t está dividiendo, es un poco difícil dejarla solito al tiro. O sea, como pasar el número de ondas hacia el otro lado de la igualdad rápido. ¿Ya? Entonces lo que yo prefiero es hacer como un despeje falso. ¿Ya? ¿A qué le llamo esto? Yo voy a tirar el tiempo hacia la otra forma, hacia la otra parte de la igualdad, ¿ya? Que sería básicamente despejar número de ondas, ¿cierto? Y quedaría como la fórmula que habíamos hecho antes. Número de onda es igual a tiempo por frecuencia, ¿verdad? O frecuencia por tiempo. Recuerden que es lo mismo, ¿ya? Porque en la multiplicación no importa el orden, ¿ya? Entonces, cuando tenemos ya acá, recuerden que aquí no terminamos aún, porque lo que nosotros queremos es despejar t. Entonces, ahora que ya se está multiplicando y que ya no está dividiendo, entonces ahora sí podemos despejar t. Esta frecuencia que está multiplicando debería pasar dividiendo, y ahora sí por fin nos queda esta fórmula como tiempo total es igual a número de ondas partido en frecuencia. ¿Ya? ¿Se entendió? Eso es para cuando lo que queremos despejar está en el denominador, ¿ya? Está abajo de una fracción, abajo de una división, ¿ya? Hacemos como un despeje falso. ¿Se entendió? Te respondo, Toño, que así es como se despeja. Sí, profe, totalmente. Ya, perfecto, súper. Ahora, para no molestarlo más, si podría volver a las fórmulas que nos dijo que le saquemos pantallas porque no alcancé a anotar una específicamente. Por favor, Aquí están. esa misma, gracias. Aquí están todas las fórmulas de ondas. Ya, hay algunas más, pero que no les van a entrar. O que no son tan relevantes. ¿Ya? Las que ustedes tienen que memorizarse, las más importantes, es la de frecuencia y velocidad, pero velocidad con frecuencia. ¿Ya? Es lo más importante, esas dos. ¿Ya? ¿Por qué digo que estas dos? Porque ustedes, si se saben la de frecuencia, pueden sacarle de periodo, entonces como no es tan difícil. Si ustedes se saben la relación, entonces no es tan difícil, solo que frecuencia por periodo es igual a 1. Listo, siempre esa relación. ¿Ya? Entonces también la pueden sacar. Y de esta, si ustedes despejan, pueden sacar estas dos. Y si ustedes se saben esta fórmula, pueden despejarla y sacar la velocidad, pero con periodo. Y ya con esas pueden sacar estas dos y con esas pueden sacar estas dos. Entonces, ustedes para ahorrarse tanto trabajo, lo que podrían hacer es aprenderse las más importantes. ¿Ya? Las que casi siempre preguntan. Que sería esta, la de frecuencia y velocidad con frecuencia. ¿Ya? Esa se la voy a pedir que se la aprendan sí o sí. Perfecto. ¿Todo claro? Ok, ahí dan. Ya, entonces vamos a pasar al PPT. Mm, mm, mm. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver los fenómenos ondulatorios. Ya, se ve
la presentación? ¿Ahora sí? Sí. ¿Me pueden decir si se ve la presentación? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ya, súper, perfecto. Ya, entonces, bueno, los fenómenos ondulatorios, ¿qué son? Básicamente, como ustedes saben, ondulatorios viene de la palabra de onda, entonces los fenómenos ondulatorios van a ser todos aquellos fenómenos que les van a ocurrir a las ondas, ¿ya? Como nosotros ya hemos visto, las ondas transportan energía y no transportan materia, pero lo que sí sabemos es que transportan, ¿verdad? O sea, es de una posición a otra, ¿ya? Transporte de energía y no de materia. Entonces, lo vamos a ver que en este transcurso o en este movimiento, por así decirlo, de esta energía, van a haber ciertos fenómenos que le van a ocurrir eh, a lo largo de este movimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un fenómeno ondulatorio, el cual es refracción, pero que ahí después lo vamos a ver, ¿ya? Pero si nosotros observamos, es como que aquí está cortada, ¿cierto? Hay una bombilla, hay un vaso de agua, y es como que nosotros vemos que está cortado. Entonces es como un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿La bombilla realmente está cortada? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo vemos así. Y al final nosotros lo que podemos observar es una onda. Porque todo lo que nosotros vemos o todo lo que entra a nuestros ojos es luz, ¿ya? Y la luz es una onda, como lo habíamos visto en clases anteriores, ¿verdad? Entonces vamos a ver que a esta luz, a esta onda, le pasan diferentes cosas en este movimiento que produce esta, se podría decir, juego visual, ¿verdad? Miren aquí este barco que está con una fuente emisora y que está enviando ondas, ondas de sonido en este caso, ¿ya? O yo asumo que es de sonido. Y aquí está pasando algo. Estas líneas rojas significa que el sonido está emitiéndose hacia abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay otras líneas azules que uno puede observar que no van para abajo, van para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo un Ese es como el fenómeno principio ondulatorio. es como el principio de acción y reacción, ¿o no? Es parecido, pero aquí no hay fuerzas todavía, así, un poquito antes, ¿ya? Pero es parecido. Aquí podemos observar que el sonido va a llegar a una superficie, la cual va a hacer que este sonido se refleje, ¿ya? Y gracias a esto es que nosotros podemos, por ejemplo, escuchar si es que yo empiezo a hablar para atrás. Si yo hablo para atrás, ustedes me pueden escuchar, aunque obviamente más despacito. ¿Y por qué me escuchan? Porque el sonido que yo estoy hablando va a rebotar en las paredes y va a volver al micrófono. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver. Entonces, a las ondas le pasan diferentes cosas en el camino. Y eso le vamos a llamar los fenómenos ondulatorios. ¿Ya? Vamos a ver 4 fenómenos ondulatorios principales, los cuales van a ser reflexión, refracción, difracción e interferencia. ¿Ya? Estos 4 ondulatorios son muy importantes, ¿ya? Y también son muy preguntados en la prueba. Por lo menos les van a aparecer 2 preguntas de estas sí o sí en física, ¿ya? Una o dos. A menos que sean físicos y den mención en física, entonces ahí le puede quizás tocar otra más, ¿ya? Pueden ser 3. Entonces esto es muy importante que lo puedan saber, ¿ya? Así tienen un puntito extra. Entonces aquí, por estas imágenes, nosotros ya nos podríamos hacer una idea, ¿verdad? Pero vamos a ver cada una de estas, ¿ya? Entonces, primero, la reflexión de una onda. La reflexión de una onda es aquel fenómeno en el cual esta onda, ¿cierto? Fenómeno ondulatorio, esta onda llega hacia una superficie. Y cuando llega a una superficie, choca. Y cuando choca, vuelve a cambiar su dirección, por así decirlo. O sea, no se queda ahí, ¿ya? Sino que se refleja, choca, ¿ya? No termina. Lo que pasa es que cambia su dirección,
Entonces, por definición, nosotros vamos a tener que la reflexión es aquel fenómeno que se presenta cuando la onda choca con un obstáculo, ¿ya? O con alguna superficie. Se manifiesta con un cambio de dirección de la onda. Esto es muy importante. Cambia su dirección. En la reflexión no cambia la velocidad de la onda. ¿Ya? Acuérdense que tenemos la velocidad de propagación de la onda, que era v, ¿se acuerdan? Ni su frecuencia, ni su longitud de onda. Entonces, básicamente en la reflexión no cambia nada. Lo único que cambia, es la dirección de la onda, ¿ya? Pero aquellas mediciones o aquellas características que hacen a una onda no cambian. Esas características son la velocidad de propagación, la frecuencia, la longitud de onda, las cosas que hemos visto antes también, el periodo, la amplitud, número de ondas, todo eso no cambia, ¿ya? Todo eso se mantiene constante. Lo único que cambia es la dirección de la onda. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Mm, mm, mm. Si nosotros podemos observar esta imagen, nosotros vamos a ver que aquí hay un rayo incidente, ¿ya? Que va a chocar sobre una superficie. Esto que está aquí con líneas en diagonal sería una superficie. Entonces este rayo va a chocar, a reflectarse, a reflexionar en esta superficie. Y si ustedes se fijan, va a cambiar su dirección. Entonces aquí podemos observar tres cosas. Bueno, cuatro. Primero que todo, una superficie. Segundo, una onda que está en dirección a la superficie y que finalmente choca en la superficie. Y cuando choca en la superficie se genera no otra onda, porque es la misma onda, pero algo que se va a denominar como rayo reflejado. La onda con este cambio de dirección. La onda reflejada en esta superficie. ¿Ok? Que va a ser la misma onda, que va a tener las mismas características, que va a tener la misma velocidad de onda, la misma frecuencia, la misma longitud de onda, la misma amplitud, el mismo periodo, todo lo mismo, pero cambia su dirección. Y esto se va a llamar un rayo reflejado. Y por último, nosotros vamos a observar una normal, ¿ya? ¿Qué es lo que se le llama normal? La normal va a ser aquella línea en el cual se intersecta el rayo incidente, el rayo reflejado y la superficie. Si ustedes ven acá, todos convergen en un punto, ¿ya? Y esta norma, o este normal, esta línea normal, la normal, va a pasar por este punto, ¿ya? Y siempre, recuerden esto, siempre va a ser perpendicular a la superficie. La línea normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Profe, podríamos decir que es como un espejo. Podríamos decir que es un espejo. De hecho, es un ejemplo de la reflexión. Cuando nosotros cuando nosotros nos vemos en el espejo, lo que está pasando es que en el espejo están rebotando haces de luces, están rebotando muchos rayos incidentes. Y cuando rebotan en esta superficie, que sería el espejo, entonces se crea el rayo reflejado. Y el rayo reflejado es la luz que nosotros podemos observar. Y la línea normal sería aquella línea que intersecta el rayo incidente, el rayo reflejado y la superficie, y siempre está perpendicular a la superficie. El ángulo de la incidencia mide lo mismo que el ángulo de reflexión. Las direcciones de incidencia, reflexión y la normal están todos en un mismo plano. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Profe, ¿Sí? iba a decir que el rayo incidente va como en un ángulo y el rayo reflejado tiene como ir en el mismo ángulo o puede ir como la línea más abajo, la dirección, como, no sé si me expliqué. Sí. Este es el ángulo de incidencia. ¿Ya? Y este es el ángulo del rayo reflejado. ¿Ya? El ángulo de reflexión. Ambos ángulos tienen que ser iguales, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos óptica, ¿ya? En algunos casos, estos ángulos van a ser
diferentes y en otros casos van a ser iguales, ¿ya? Pero para ahora siempre van a ser iguales, ¿ya? Por ahora siempre van a ser iguales, hasta que veamos óptica. Gracias. Perfecto. Entonces ahora veamos refracción, ¿ya? Reflexión, para volver, recuerden que reflexión siempre va a ser el choque con un obstáculo, una superficie, y cambia solamente la dirección. No cambia ni la velocidad, ni la frecuencia, ni la longitud de onda, ni nada de la onda, ¿ya? Claudia Merville, ¿cuál es la fórmula de velocidad de la onda? Me pilló, profe. No. ¿Cuál fue Tengo su la pregunta? Perdón. ¿Cuál es la fórmula para sacar velocidad de la onda? ¿Toño? ¿No era la longitud de onda dividida en el periodo? Longitud de onda partida en periodo. Perfecto. Puede ser longitud de onda partida en periodo o longitud de onda por frecuencia, ¿ya? Así que esa sería la respuesta. Claudia Merville y Isidora Uvilla. Anoten ahí, velocidad de onda velocidad de onda es igual a longitud de onda partido en periodo o longitud de onda por frecuencia, ¿ya? Después les voy a volver a hacer la pregunta. Entonces Profe, tenemos, ¿sí? en la reflexión, ¿qué cosa no cambiaba? ¿O qué No, cambiaba? no cambiaba nada más que su dirección. Si tú te fijas acá, hay un rayo incidente y luego, cuando choca en la superficie, hay un rayo reflejado. Entonces, si no hubiese ninguna superficie, este rayo pasaría, ¿verdad? Y seguiría aquí para abajo y todo el tema. Como hay una superficie, este choca en la superficie. Y al chocar, solamente cambia su dirección. ¿Ya? Pero la velocidad de onda, la frecuencia, la longitud de onda, todo lo otro es igual, no cambia. ¿Ya? ¿Qué me había hecho la pregunta? Lorraine. Lorraine, ya, súper, para ir aprendiéndome. Vi Profe, sí, vi la mano levantada. la velocidad de onda era, ¿qué era, perdón? La velocidad de onda es la frecuencia partido en el periodo o la frecuencia, perdón. Borra eso. Otra vez. La longitud de onda, o sea, la velocidad de onda es igual a longitud de onda, que está aquí, longitud de onda, que sería especie de, no sé, especie de A sin la rayita, ¿ya? Esto es longitud de onda, partido en periodo, o la otra fórmula es velocidad de onda es igual a longitud de onda por frecuencia, ¿ya? Serían esas dos fórmulas, Gracias. ¿ya? Oye, Toño, ¿tú podrías enviar la foto que le sacaste a las fórmulas al grupo? Así todas la pueden ver y pueden descargarla. Yo la hice, o sea, es que no le saqué una foto, la anoté en el cuaderno Ah, y Yo le saqué una foto y yo la envío. perfecto. Muchas gracias. mejor. Gracias, Toño, igual. ¿Alguien había levantado la mano o es mi idea? Bueno, creo que no. Entonces, eso es reflexión. Ahora, refracción. La refracción de una onda se presenta cuando la onda cambia de medio de propagación, ¿ya? En la refracción no cambia la frecuencia de onda, la frecuencia sigue igual, pero cuando ocurre la refracción, sí cambia su velocidad y también cambia su longitud de onda, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una onda que también se va a llamar la onda incidente, en la cual va a chocar, por así decirlo, con una superficie, pero no se va a reflejar, ¿ya? Sino que la superficie podríamos decir que lo absorbe, ¿ya? No se refleja, ¿cierto? En el caso anterior, habíamos visto que llega a la superficie y esta superficie hace que esta onda choque y cambia de dirección. Pero en la refracción, esta superficie es capaz de absorber la onda, ¿ya? Entonces la onda no se refleja, no cambia
también cambia su dirección si ustedes se fijan, un poquito, ¿ya? Pero no se refleja. Lo que quiero que vean es que traspasa, por así decirlo, la superficie, ¿ya? Es como que entra, como que la absorbe, ¿ya? Y eso se le llama una refracción. La refracción siempre es con cambio de medio, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A que la onda pasa de un medio a otro. Por ejemplo, imagínense que aquí el medio 1, este que dice acá, medio 1, es aire. ¿Ya? Aquí voy a poner aire. Y imagínense que el medio 2 es agua. ¿Ya? Aire y agua. Estos van a ser los dos medios. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener un rayo incidente que va a estar viajando en el aire. ¿Ya? Y luego se encuentra con una superficie. Una superficie acuosa, ¿cierto? Una superficie de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta onda, este rayo incidente, no va a chocar en la superficie, sino que lo que va a pasar es que va a entrar al nuevo medio, a la superficie, ¿ya? En este caso va a entrar al agua, ¿ya? Y cuando entra al agua, si ustedes se fijan, igual cambia su dirección un poquito, ¿cierto? Igual cambia su dirección un poquito para abajo, ¿ya? Y aquí sí tenemos que cambia el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción. ¿Ya? Entonces aquí tenemos agua, aquí agüita, aquí tenemos aire, ¿ya? Un rayo incidente que llega a una superficie, pero no se refleja, sino que absorbe, entra a esta superficie, ¿ya? Que es agua. Y al entrar, vamos a ver que va a cambiar su velocidad de onda y va a cambiar su longitud de onda. Pero lo que no va a cambiar va a ser la frecuencia. Entonces la frecuencia va a ser constante. ¿Ok? El rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. La ley de Snell de la reflexión, que marca la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción, y la velocidad de las ondas en ambos medios. ¿Ya? Entonces, como tarea, vean qué es la ley de Snell. ¿Ya? Eso busquen un video de YouTube, ley de Snell, y lo ven. En el dibujo, la normal sería la línea punteada. Sí, eso también iba a explicar. Acá está. En este dibujo, esta línea puntuada es la normal, que aquí no se ve, pero sería la normal. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que yo les había dicho de la normal en la diapositiva anterior? A ver, dejen, no puedo pasarla aquí. Que siempre es perpendicular al medio. Que siempre es perpendicular a la superficie. Miren, aquí está la superficie y la normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces aquí va a pasar exactamente lo mismo. Imaginen, yo aquí les hablo como superficie para que puedan asimilar estas dos definiciones, ¿ya? Porque en la guía, en libros o incluso en la misma prueba, en preguntas de prueba, a ustedes les van a decir solo como medio 1 y medio 2. Entonces ustedes tienen que identificar cuál es la superficie. Pero para que lo entiendan, la superficie sería el medio 2, esta, en donde llega el rayo incidente. Este sería el rayo incidente. Entonces, a donde llega el rayo incidente sería la superficie, que sería el medio 2. Y siempre la normal va a ser perpendicular a la superficie, ¿cierto? Entonces, así nosotros podemos sacar la normal, que va a pasar por el punto en donde converge el rayo incidente, el rayo refractado y eso. Y la superficie, y el medio, y el cambio de medio. Este puntito. Así va a pasar la normal. Oro González, Lío. Disculpe subirá este PowerPoint PPT, no sé. ¿Lo subirá? Sí, lo voy a enviar. Sí,
Lo voy a enviar los 3 que he presentado hasta ahora, no lo había enviado. Entonces, eso, ¿quedó claro? Profe, un ejemplo de eso podría ser que, por ejemplo, cuando hace mucha calor, el suelo prácticamente absorbe eso. Eh, Podría ser, pero lo que pasa es... sí, no. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más que nada en aquellas ondas como la luz y el sonido, ¿ya? Y también obviamente en otros tipos de ondas, ¿ya? Electromagnético, etcétera. Ahora, el calor no es una onda, ¿ya? El calor es energía. Entonces ahí más estaríamos entrando a otra cosa, más que esto, ¿ya? Pero te voy a dar un ejemplo mejor que eso, ¿ya? Entonces todos atentos aquí. Ejemplo de refracción. Les voy a hacer un pequeño resumen. Rayo incidente llega a la superficie, medio 2, el agua, imagínense el agua. Llega a la superficie, llega al agua, y cuando llega al agua no se refleja, sino que, ¿qué es lo que pasa? Lo absorbe el agua. Y al entrar este rayo incidente va a formar el rayo de refracción. Y al entrar, si ustedes se fijan, aquí, pongan harta atención, este también cambia su dirección. Porque aquí en realidad el rayo debería, si por ejemplo, si no hubiese medio, si no hubiese superficie, el rayo debería seguir hasta acá, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que igual hay un cambio de dirección, pequeñito, no tanto como en la reflexión, pero igual existe, ¿ya? Entonces hay este cambio de dirección. Y esto es porque pasa al otro medio, ¿ya? Y este sería el rayo de refracción. Entonces, rayo incidente, choca en la superficie, agua, segundo medio, y forma el rayo de refracción. Esperamos un poquito, Toño. Forma el rayo de reflexión, ¿cierto? Que si bien no se refleja, ya, ni cambia su dirección demasiado, igual cambia un poquito y es como hacia adentro. Entonces, miren acá. Miren aquí. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren cómo está la bombilla. Aquí hay un cambio de medio. Medio 1, que sería el aire. Medio 2, que sería el agua. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vemos como si este fuese otra onda, otro rayo, ¿verdad? Entonces, esto sería una refracción. ¿Ya? En este caso, ¿por qué se ve que aquí está cortado y no se ve como el ejemplo anterior que, que se que cambiaba su dirección pero un poquito y hacia adentro? Porque aquí está vista, está de una vista un poquito más superior, ¿ya? No se está viendo literalmente como horizontal, como justo en donde está la superficie, justo donde está el cambio de medio, sino que se está viendo un poquito de más arriba. Entonces, al verse un poquito de más arriba, se hace ese como juego mental o juego visual, ¿ya? Pero fíjense aquí, esta onda debería seguir acá, ¿cierto? Si es que no hubiese medio, esta onda debería seguir, pero no sigue. Si ustedes se fijan, se corta. Entonces a eso le vamos a llamar refracción. ¿Se entendió? Ahora sí, Toño. Sí, profe, se entendió. Y pensaba también en el ejemplo cuando estamos, por ejemplo, en la playa y nos vemos debajo del agua. ¿Eso también es un ejemplo de reflexión o no? También es un ejemplo de refracción. También es un ejemplo de refracción. Porque nosotros vamos a tener un cambio de medio. El cambio de medio por excelencia es el aire y el agua. Y es el que casi siempre, por no decir siempre, ponen en la prueba. ¿Ya? Aire y agua. ¿Ya? ¿Puede haber medio sólido? Sí, puede haber en principio, pero igual es más difícil, ¿ya? Generalmente el medio sólido se refleja, como en este caso, ¿ya? Porque no absorbe. Es muy difícil que absorba tanto la luz como el sonido, a pesar de que puede pasar, ¿ya? Pero el medio sólido casi siempre va a tender a reflectar la luz o el sonido, ¿ya? A reflectar
a hacer reflexión de una onda. Y en cambio el aire o el agua, como son medios un poco más como fluidos, se podría decir, no es tan compacto, sino que son fluidos, entonces sí va a poder dejar que una parte de esta onda entre a este medio, ¿ya? Y se propague. Entonces a esto le vamos a llamar refracción. Algo importante es que va a cambiar la velocidad de onda, va a cambiar la longitud de onda, pero no va a cambiar la frecuencia. Vamos a ver la difracción. La difracción se presenta cuando la onda pasa a través de un orificio o al rodear un obstáculo. En este caso, el efecto es notorio si las dimensiones del orificio son del orden de la longitud de onda. Y aquí no existe cambio de medio, ¿ya? Es como la reflexión, no existe cambio de medio, ¿ya? En el único que existe cambio de medio es en refracción. Ya, ahí, me salté esta diapositiva. Volvamos a refracción. Entonces, refracción también tiene un índice, ya que igual es importante. El índice de refracción. El índice de refracción de una onda es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la onda en el medio, ¿ya? Esto igual es importante, así que lo tienen que entender, ¿ya? Más que memorizárselo, igual igual apréndanse la fórmula por cualquier cosa, pero lo más importante es que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Entonces, el índice de refracción va a ser aquella proporción o aquella división en la cual nosotros vamos a comparar la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, ¿ya? En el medio que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que todos los medios tienen un índice de refracción. Por ejemplo, el aire tiene su índice de refracción, el agua tiene su índice de refracción, algunos otros líquidos como, no sé, por ejemplo, el aceite tiene su índice de refracción, otros gases como si estuviésemos, no sé, en algún medio solo de dióxido de carbono tiene algún índice de refracción. Entonces todos los medios van a tener su propio índice de refracción, ¿ya? Y el índice de refracción no va a ser otra cosa más que un número el cual me va a indicar la velocidad en relación a la velocidad máxima de la luz que va a tener ese medio, que va a tener esa onda en ese medio, ¿ya? Lo voy a explicar. Por ejemplo, imaginémonos aquí, ¿ya? Siempre vamos a tener dos casos, ¿ya? Dos tipos de casos. Un caso en el cual vamos a entrar a un medio. Si ustedes se fijan aquí, la onda se está refractando, ¿ya? No se está reflejando, no está chocando, sino que lo está absorbiendo. Se está refractando, se llama eso. Pero cuando se refracta y se acerca a la normal, ¿cuál es la normal? Acuérdense que la normal es esta, la perpendicular a la superficie. Cuando se acerca a la normal, entonces nosotros vamos a decir que esta onda bajó su velocidad, ¿ya? Se volvió más lenta al entrar en este medio 2. En cambio, si nosotros vemos que la onda refractada o el rayo refractado se aleja de la normal, acuérdense que esta es la normal, perpendicular al cambio de medio o a la superficie, entonces si se aleja de la normal, nosotros vamos a decir que este rayo o onda refractada es más rápido, aumentó su velocidad. ¿Ya? Entonces tenemos dos casos, en donde se acerca a la normal o en donde se aleja de la normal. Esta línea punteada roja sería la prolongación de este rayo refractado, o sea, de este rayo incidente, ¿ya? ¿A qué me refiero con la prolongación? Sería la imaginación de esta onda si es que no hubiese medio, ¿ya? Si es que no estuviese aquí el agua, si es que no hubiese superficie, entonces la onda debería seguir normal su transcurso, ¿verdad? Debería seguir su movimiento. Este sería el movimiento que debería llevar si es que no hubiese nada. Pero al haber un medio, entonces se puede cambiar un poquito su dirección. Recuerden que aquí cambia poquito, en la reflexión cambia totalmente. Aquí cambia un poquito y puede cambiar tanto para arriba como para abajo. Si es que se aleja de la normal, entonces va a cambiar un medio en el cual esta onda va a ser más rápida, ¿ya? Entonces si se aleja de la normal, aumenta su velocidad. Si se acerca de la normal, disminuye su velocidad, ¿ya? Y esto, ¿cómo lo podemos entender o cómo lo podemos asimilar?
a que, por ejemplo, si nosotros entramos, si esta onda entra a este medio 2, al agua, estamos en el aire y entramos al agua, entonces el agua es más densa, ¿verdad? ¿A qué me refiero con denso? A que tiene como más moléculas en cierto espacio, ¿ya? Recuerden, siempre yo tengo como esa imagen visual, como esa imagen mental de los medios. Un medio gaseoso es como todas las moléculas así muy rápidas como desordenadas. El medio líquido, si bien también están un poco desordenadas, se ven un poquito más juntas, ¿ya? Es un fluido un poco más denso, a eso se refiere densidad. Y el sólido están todos compactos, así están todos muy unidos. Entonces recuerden eso. Aquí el aire estarían todas las moléculas como muy desordenadas, ¿ya? Entonces, en cierta medida, por ejemplo, si esto fuese luz, no impedirían tanto pasar la luz sobre este medio, ¿ya? Porque está desordenado, no le impide tanto pasar. En cambio, imagínense si nosotros ponemos o si nosotros apuntamos con una linterna hacia una pared, que sería un medio sólido. La pared tiene todas sus moléculas muy juntitas, ¿ya? Como esta imagen en donde están todas las moléculas de un medio sólido muy juntitas. Entonces, al estar muy juntas, la luz no puede traspasar al otro lado, porque no le deja espacio. Entonces, le va a ser muy difícil propagarse en ese medio. Ahora, imagínenlo en un medio acuoso. Si bien va a ser igual más fácil que el sólido, porque en el sólido están todas juntitas, en cambio en el líquido igual hay algunos espacios, entonces igual la luz puede traspasar, puede pasar. No es tan desordenado como el gaseoso. Entonces a la luz le va a favorecer mucho más ir en un medio gaseoso, porque no tiene tantos obstáculos. En cambio en un medio líquido va a tener más obstáculos, pero igual va a poder pasar. Pero ¿qué va a pasar en uno sólido? En uno sólido ni siquiera va a poder pasar, ¿ya? O muy difícil que pase, porque están todos juntitos. Entonces, a eso se refiere con densidad. Entonces, ustedes véanlo acá. El aire es menos denso que el agua. En el agua hay más moléculas un poquito más juntitas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto va a impedir que la luz pase tan libremente como en el medio gaseoso. Entonces, al impedir esto, vamos a tener un resultado que la velocidad va a bajar. Va a ser más lentito, ¿ya? Porque va a tener más obstáculos. Al tener más obstáculos, entonces la luz va a ser más lenta en el agua. Y al ser más lenta, miren qué le pasa a la onda, se acerca a la normal. ¿Por qué se acerca? Porque es más lento, ¿ya? Simplemente por eso. Porque es más denso el medio y por tanto se vuelve más lenta la onda. En cambio, en la segunda ejemplo, tenemos que aquí el radio incidente está, miren aquí, volviéndose más rápido, está alejándose de la normal. Y eso quiere decir que pasó de un medio más denso a un medio menos denso. Esto podríamos poner el caso contrario, imaginándonos que el medio 1 sería el agua y el medio 2 sería el aire. Si nosotros pasamos del agua al aire, entonces en el aire tenemos que es menos denso, ¿verdad? Y al ser menos denso, entonces la onda va a ser más rápida, ¿cierto? La luz va a tener mucho más espacio para poder pasar en un medio gaseoso. Entonces va a ser más rápido y por tanto se aleja de la normal. ¿Ya? ¿Entendieron eso? Sí, profe. Entonces, eso sería como el índice de refracción. Básicamente, el índice de refracción me dice cómo es el otro medio, ¿ya? Por ejemplo, el aire puede tener un ejemplo, ¿ya? Un índice de refracción, no sé, 1, 1,2, y en el medio acuoso, en el agua, va a tener, imaginémonos que 1,4. ¿Ya? Están muy cerquita, ¿ya? Pero en el 1,2 va a tener menos moléculas, por así decirlo, que le estorben. Entonces va a ser más rápido, ¿ya? El índice, entre más chico sea, más velocidad o más luz, por así decirlo, va a dejar pasar, ¿ya? En cambio, como el agua tiene un índice menor, imagínense que el agua tenga 1,2 y el aire tenga 1,4, ¿ya? Entonces en 1,4 va a tener que la velocidad va a ser muy rápida porque va a tener mucho menos que pasar. Uy, admitir, ahí sí.
Y en el agua, que sería 1,2, va a tener mucho más obstáculos, entonces va a ser más difícil pasar. ¿Ya? Y eso se le llama índice de refracción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, difracción. La difracción es otro fenómeno ondulatorio en el cual la onda va a pasar, pero a través de un orificio o va a rodear a un obstáculo. En este caso no existe un cambio de medio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, observen aquí, en esta imagen. Vamos a tener una onda y aquí vamos a tener un obstáculo o un orificio. ¿Ya? En este caso es un orificio. Y a esta onda, al pasar por ese orificio se va a transformar como en otra fuente emisora. No hay problema. Entonces, este orificio se va a transformar en otra fuente emisora. Y al transformarse en otra fuente emisora, entonces esta onda va a volver a nacer y se propaga se podría decir así, en un espectro como circular, ¿ya? Para todas las direcciones, no solamente hacia adelante, ¿ya? Un ejemplo de esto es cuando dejamos la puerta media abierta, por ejemplo, de la pieza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que nosotros tenemos nuestra luz apagada y todo, pero del otro lado de la puerta, no sé, en el pasillo, en otra sala, hay luz. Y nosotros dejamos la puerta media abierta, así como juntita, como justo un orificio en el cual pueda pasar la luz. ¿Qué va a pasar ahí? Que igual nosotros vamos a poder ver, ¿cierto? ¿A qué me refiero con que podamos ver? A que igual va a pasar luz, ¿ya? Y esa luz o ese orificio va a ser otra fuente emisora de luz, ¿ya? La cual va a permitir que llegue luz no solamente hacia donde, por así decirlo, no solamente a la línea en la que está media abierta, ¿ya? La puerta. Obviamente en esa línea va a ser mucho mayor, o sea, se va a ver mucho, va a llegar más luz. Pero no solamente se va a iluminar esa parte, sino que se va a iluminar toda la pieza, ¿ya? Obviamente no con una intensidad tan grande como afuera de la pieza, pero igual se va a poder iluminar. Nosotros igual vamos a poder ver un poquito de pared, igual vamos a ver un poquito de suelo, ¿ya? No solamente esa línea en la que se está entreabierta la puerta, ¿ya? También otro ejemplo sería que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos, no sé, un parlante afuera de la pieza también y dejamos lo mismo, la puerta media abierta, o sea, claro, media abierta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a formar otro fuente emisora, ya en este caso de sonido. Y pasa lo mismo. Cuando llega aquí al orificio, entonces se vuelve a expandir o a prolongar, a propagar como otra fuente emisora. Y va a ser hacia todas las dimensiones. ¿Ya? Eso sería dentro de un orificio. Miren aquí este otro ejemplo. En este otro ejemplo, nosotros tenemos aquí en el punto O la fuente emisora, la cual está enviando ondas, ¿ya? Y llega hacia un orificio o hacia una puerta, se puede decir, ¿ya? Cuando llega aquí, llega y empieza a ser como otra fuente emisora, ¿ya? La cual en esta fuente emisora va a hacer, va a propagar otra vez el sonido, ¿ya? Obviamente no de la misma intensidad, pero sí, eh, pero sí, no es que solamente es esa línea, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero que vean? Que no es solamente una línea así, miren, no es solamente una línea así, lineal, sino que es ondulatoria, es otra fuente. Eso es lo importante. Lo mismo aquí, miren acá, no es una línea así, sino que vuelve a ser una fuente emisora, ¿cierto? Como aquí, miren aquí. ¿Ven? Es como que vuelve a ser otra fuente emisora. Dime, Toño.
Podríamos decir, profe, bueno, dos cosas primero, que por ejemplo en el ejemplo de la derecha, la parte de la onda de la izquierda sería nuestro incidente y la de la derecha, que finalmente sería el difractor. Exactamente. Este de la izquierda sería la onda incidente y esta sería la onda difractada. Este sería en el orificio y al rodearlo, voy a poner aquí, voy a hacer un dibujito. Este sería el del orificio, ¿ya? El que dice acá. Y el de rodear sería, por ejemplo, que hay una fuente emisora, ¿ya? Aquí en este punto, una fuente emisora y hay un obstáculo, pero que no tiene un orificio. Este obstáculo no tiene un orificio, ¿ya? Imagínense que sería una pared sin nada, solo una pared. Profe, eso mismo le iba a decir es cuando usted dio el ejemplo de cuando pone el parlante a todo chancho, al otro lado de la pared igual se va a escuchar, ¿o no? Sí, sí, también se va a escuchar. Pero este es una pared que está, imagínense un desierto y una pared ahí sin ningún sentido, ¿ya? Hay algún obstáculo, ¿ya? Porque obviamente cuando uno cierra la puerta y los vecinos están con toda la música ahí, está encerrado entre cuatro paredes y igual escucha la música, pero ¿qué es lo que escucha? No escucha exactamente toda la letra ni toda la voz. Lo que escucha es como el tum, turum, tum, tum. Escucha como los bajos, ¿cierto? Como que se mueve todo el piso. Ya eso es porque las ondas graves tienen una mayor longitud de onda, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que abarcan, por así decirlo, como más espacio. En cambio, las ondas agudas, como las ondas de la voz, son más chiquititas. Entonces, cuando hay una pared o cuando nosotros estamos encerrados en nuestra pieza y no queremos escuchar nada, probablemente vamos a escuchar solamente las graves, porque las graves tienen una longitud de onda tan grande que va a igual poder hacer vibrar algo de, no sé, el suelo o un poquito de las paredes. En cambio, las ondas delgaditas, las ondas agudas, van a chocar en la pared y se van a reflejar. Fenómeno ondulatorio, a reflejarse. ¿Ya? Pero en este caso es como una pared ahí sin sentido, así como solo una pared, nada más. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta onda incidente va a llegar a la pared y miren aquí. Va a formar otro qué? Otra onda difractada. Pero va a formar solamente en un lado, no, sino que aquí también va a formar. Voy a poner de otro color la muralla o esta pared. Esta sería Profe, eso es como una pared que le sobran dos espacios al lado. Sí, es como una pared que le sobran dos espacios al lado. Entonces, imaginemos que nosotros ubicamos una persona aquí, justo al otro lado de la pared. Entonces, ¿esta persona escuchará este sonido? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, lo va a escuchar. Porque a pesar de estar a la otra pared, el fenómeno ondulatorio de difracción hace que aquí se formen, en este espacio y en este espacio, dos fuentes emisoras, las cuales igual tienen, acuérdense de esto, una propagación como circular, ¿ya? No es lineal. ¿Qué pasa si fuese lineal? Mire, si fuese lineal, a ver, aquí, si fuese lineal, la longitud, perdón, la propagación de la onda sería solamente aquí, ¿cierto? Y esta persona no escucharía. Pero no pasa eso, ¿cierto? No pasa eso. Entonces, este fenómeno de difracción lo que hace es que crea otras fuentes emisoras para poder propagar una onda de forma circular, se podría decir, ¿ya? Para volver a propagar las ondas. Eso es lo importante. Entonces así, esta persona igual va a escuchar y va a quedar contenta. Si es que quiere escuchar la canción, claro. Si no quiere escuchar la música, va a quedar triste. ¿Ya? Eso sería difracción. Y por último, y por fin vamos a terminar, quedaría la interferencia de una onda. La interferencia de una onda es cuando van viajando dos ondas, ¿ya? Y en algún momento de su trayecto se intersectan.
Miren aquí. Aquí hay una onda, por ejemplo, esto imagínense que es agua, cae una gota, aquí cae otra, y va a ser como una representación de onda, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, en estas ondas, van a interactuar. En su trayecto van a chocar con la otra onda que se crea aquí, en esta fuente emisora. Entonces, cuando chocan, va a pasar algo que se llama interferencia. Entonces, si lanzas dos piedras a la vez en un estanque en calma, observas que las ondas generadas por cada piedra se entrecruzan para seguir posteriormente cada una a su camino, ¿ya? No es que para ahí, como si fuese una superficie y se refleja, ¿ya? No, sino que sigue su camino, pero interactúa con la otra onda, ¿ya? Interactúa con la otra onda. Sin embargo, en los puntos de intersección de las ondas habrá zonas con amplitud mayor y zonas con una amplitud menor, de la que tendría cada onda individualmente. Decimos que en tales puntos en los que las ondas se superponen se producen interferencias. Entonces, ¿qué son las interferencias? Son aquellos puntos en donde dos ondas o más, pero generalmente dos, se cruzan, interactúan, se intersectan. Y en estos puntos de interferencia, estas ondas van a cambiar su amplitud. Pueden aumentar o pueden disminuir. ¿Cómo es así? Miren esta imagen. Aquí se observan dos tipos de ondas, ¿ya? Una onda A y una onda B. Ambas están en sentido contrario. La onda A está yendo hacia la derecha y la onda B está yendo hacia la izquierda. Cuando llegan acá, a este espacio, a esta intersección, a esta interferencia de la onda, vamos a observar que la onda B va a quedar sobre la onda A. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas ondas se van a sumar. Entonces, al sumarse, esta amplitud, ¿cierto? Esta amplitud, que la amplitud, recuerden que yo les dije que tenían que asociarlo como con volumen, por ejemplo, va a ser mayor, va a aumentar, ¿ya? Entonces aquí se intersectaron, justo se están intersectando, aquí ya están terminando de intersectarse, ¿ya? Pero miren aquí, en toda esta intersección aumentó la amplitud, ¿ya? La amplitud neta, por así decirlo. Ya como amplitud A más amplitud de la onda B es igual a amplitud neta, ¿ya? Entonces aumentó su amplitud. Y luego cuando ya terminan de interactuar, ya termina esta interferencia, ambos siguen su camino. Entonces, no es que chocan con una superficie y se reflejan, o no es que chocan con una superficie, pasan a otro medio y cambia su velocidad o su longitud, y tampoco es que se formen nuevas fuentes emisoras, que sería la difracción, sino que aquí simplemente dos ondas se cruzan en su camino, cambian su amplitud y luego siguen su camino. En este caso, ambos tenían una amplitud, se podría decir, hacia arriba, ¿ya? Ambas ondas tenían su amplitud hacia arriba, entonces justo esas amplitudes se van a sumar, ¿cierto? Se van a sumar y va a quedar una amplitud neta mayor a las amplitudes de ambas. Fíjense aquí, la amplitud de A era, no sé, 5, por ejemplo, y la amplitud de B es 3. Entonces, al intercruzarse, al hacer interferencia, va a quedar una amplitud de 8, ¿cierto? 5 más 3, 8. Aquí recién se cruzaron, aquí están terminando de cruzarse, 8, y luego cuando terminan, vuelven a tener sus amplitudes, 5 y 3. En el caso contrario, cuando hay una amplitud que es, por así decirlo, negativa o hacia abajo, entonces va a pasar que justo cuando se van a entrecruzar, miren aquí, se van a aplanar. ¿Por qué? Porque imagínense que estas tienen las mismas amplitudes. Imagínense que la amplitud de A es 5 y la amplitud de B es 5. Entonces, justo cuando se entrecrucen, miren acá, va a formar una onda plana. Se van a cancelar mutuamente. Entonces, 5 menos 5, ¡pum! 0. Pero, ¿se termina ahí? No. ¿Se reflejó? No. ¿Se refractó? No. ¿Se creó una fuente, otra fuente emisora? No. Sino que siguen su camino. Y al seguir su camino, vuelve a aparecer la amplitud 5. Y aquí en la onda de B vuelve a aparecer la amplitud menos 5 si le damos un número. Y vuelven y siguen propagándose. Entonces pueden pasar estos dos casos. Que esta elongación, se podría decir, o que esta amplitud esté en el mismo sentido, por lo cual sus amplitudes van a sumarse.
o que sus amplitudes estén en sentido contrario y por lo tanto van a restarse. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Imagínense esta onda 1 que sería el azul, onda 2 que sería la celeste. Si ustedes se fijan, justo donde está el monte de la onda 2, está también el monte de la onda 1. Entonces, al haber los montes en el mismo lugar, entonces va a resultar un monte neto, ¿ya? Un monte resultante, que sería la suma de estos dos montes. Miren aquí en el valle, ocurre exactamente lo mismo. Ambos valles están en la misma posición, por tanto va a resultar un valle neto, ¿ya? O un valle resultante. Y vuelve a ocurrir lo mismo con el monte y luego así sucesivamente. Pero miren aquí en el caso contrario. En la onda 1, justo donde está el monte, la onda 2 hay un valle. Entonces estas amplitudes, en vez de sumarse, ¿qué va a pasar? Se van a restar. Entonces el monte o valle, dependiendo de cuál es mayor, en este caso al parecer el monte es mayor, va a tomar la figura de monte, pero obviamente más chiquitito. Imagínense que este monte, no sé, sea 10 y este valle sea 4, ¿ya? Entonces la resultante sería 10 menos 4, 6, que va a seguir siendo positivo, entonces va a seguir siendo monte, pero va a ser menor a estas dos ondas, va a ser menor a la onda 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque justo hubo una interferencia con otra onda, pero que estaba en amplitud inversa, ¿ya? O sea, que es valle con un monte. Entonces, finalmente produce una onda resultante con amplitud menor, ¿ya? Y pasa exactamente lo mismo aquí. ¿Lo ven? Otro monte de la onda 2 se entrecruza o hace interferencia con el valle de la onda 1 y resulta un valle resultante. Y así sucesivamente. Se presentan cuando en un punto índice más de una onda se manifiesta porque en dicho punto la elongación de la onda es la suma algebraica, lo que les decía yo. Esta, la resultante es la algebraica, ¿ya? O en este caso la resta, ¿ya? Pasemos con las preguntas y terminemos la clase, ¿ya? Les voy a enviar este PPT igual, para que lo puedan ver, ¿ya? Pero pasemos con la pregunta. El fenómeno de reflexión de una onda se produce cuando la onda choca contra un obstáculo, ¿verdad? Que es lo que vimos en el primer fenómeno ondulatorio. Debido a lo anterior, a ver, ¿alguien voluntario o elijo yo? ¿Paloma Cava? ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Ya. ¿Podrías leer la pregunta y decirme cuál piensas tú que puede ser? Ya le puedo leer la pregunta, pero sinceramente no sabría cuál es la respuesta. Ya, no importa. Lee la pregunta nomás, no hay problema. El fenómeno de reflexión de una onda se produce cuando la onda choca contra un obstáculo, debido a lo anterior. Ya, perfecto. ¿Quién podría ayudar a Paloma? Ya, Claudia. ¿Tienes tu micrófono? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Por qué tú piensas que es la D? Porque cambiaba de dirección, pero no cambiaba, creo, de rapidez ni nada de eso. O sea, lo que me acuerdo era que cambiaba de dirección. Ya, súper. A ver, veamos. Súper, súper, Claudia. Entonces, como habíamos visto, en el fenómeno de reflexión, nosotros tenemos que la onda reflectada cambia de dirección, pero no cambia su rapidez, no cambia su frecuencia, no cambia su longitud de onda, no cambia su periodo, no cambia nada. ¿Ya? Sino que lo único que cambia es la dirección. ¿Ya? Hagamos la última. Dos muchachos, Cristian a la izquierda y Héctor a la derecha, juegan con una cuerda según muestra la figura. El fenómeno ondulatorio que ocurre al encontrarse los pulsos se denomina...
C. A ver, veamos. Perfecto. C. Sería interferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la interferencia es cuando se cruzan dos ondas, ¿verdad? Y al cruzarse dos ondas, estas pueden sumarse o pueden restarse, ¿ya? Entonces sería interferencia. Cuidado con los micrófonos, chiquillos. Así que sería eso. ¿Ah? ¿Qué cosa? Ah, bueno, ok. Eso. Así que eso sería. Dejamos la clase hasta aquí, así que voy a pausar la grabación. Muchas gracias por estar en la clase.